porque hay buenas carreteras ya también al norte, pero están colapsadas por el alto tránsito pesado. O sea, a diferencia de cuando tú te vas al sur, en el sur tú te vas por ahí expresa y ves vehículos privados, ¿no? Pero en todas las carreteras del cono norte, yo lo que veo es el auto, el ómnibus y los camiones, juntos. Y eso está malo, porque antes el transporte pesado era en la madrugada. Claro, tiene un horario para poderse realizar, pero eso a alguien se le ocurrió que ya no debía funcionar. Pero eso está bien porque por ahí está el aeropuerto, está también. Claro, no, y además, o sea, cuando tú ves un tráiler de estos, o sea, ahí lo que estás viendo es una economía en movimiento, ¿no? O sea, no estoy satanizando la actividad, sino digo que el problema es para el transporte también, ¿no es cierto? O sea, no ha ocurrido igual, nadie ha querido hacer lo mismo para el norte, por algún motivo, pero en algún momento se tiene que hacer. Dicho sea de paso, deben saberlo, las zonas más prósperas en economía actualmente en Lima están al norte. O sea, tanto Los Olivos, Caraballo, hasta Roque Pomas, o sea, son centros emergentes de economía. O sea, ya no es la visión de hace 25 años, uy, allá mire, gente pobre, que no sé qué, la tierra, no. Esas cosas han ido cambiando. Ya hay una nueva Lima. Ok. Siguiente diapositiva, mi estimado. Etapas o fases de la política pública, según Anderson. La identificación del problema, la formación de la agenda, la formulación, la adopción, la implementación y la evaluación. Fíjense ustedes una cosa. No basta con hacer algo. Hay gobiernos en Perú que han comprado tanques, pero esos tanques después carecen de mantenimiento, porque no hay plata para mantenerlos. O sea, había plata para comprarlos, pero no para mantenerlos. Y quiero que sepan que en todo lo que tiene que ver con armamentos, lo más caro es el mantenimiento, siempre. Siempre. Y ese es un problema. Pero muchos que llegan a la administración pública desconocen esas cosas. Entonces, hacen una actividad y después no evalúan. O sea, hay que evaluar antes de hacerlo, pero también hay que evaluar después para ver si funciona como se quería o en realidad lo que ha hecho es generar un nuevo problema en la administración pública. Porque ideas hay muchas, pero ideas buenas, muy pocas. Siguiente diapositiva. Etapas y fases según Hopwood y Gunn. Formación de la agenda y actuación de poderes públicos. Clasificación de los problemas o filtración de problemas. Definición. Previsión. Quiere decir el análisis en perspectiva. La perspectiva es la visión del futuro. O sea, cómo me veo, cómo quiero que las cosas estén funcionando o cómo creo que se van a mover en el futuro. Porque hay procesos que demoran tanto como, por ejemplo, la construcción de un tren, ¿no es cierto? Como, por ejemplo, la creación de una política de asistencia social, demoran tanto en verse que uno tiene que saber las etapas que van a ocurrir. ¿No es cierto? Y lamentablemente en política, o sea, para el político vive de resultados inmediatos. Porque la gente no entiende de que lo que estás haciendo, sus frutos se van a ver en 10, en 15 años. Quieren el resultado ya. Y eso no existe, lamentablemente. Claro. Por eso, cuando ustedes gestionen de algún modo temas públicos, siempre piensen en que es un horizonte. ¿No? Para volver al ejemplo de las armas. ¿Cuánto demora comprar este último proceso, ¿no? Del satélite que están hablando? Años. Y la idea no es solo del presidente.
que está ahí, sino también de muchas otras personas como los miembros de la Fuerza Aérea que pedían el satélite y no había dinero o no había la priorización. Finalmente se ha conseguido, se tiene, y bueno, como es obvio, ahora también se le cuestiona. Claro, porque ese también es un ejercicio político, pero nosotros nos estamos abstrayendo del tema político, estamos tratando de ver el enfoque, ¿sí? El enfoque de las cosas. Bien, entonces Hopwood y Gunn lo que están haciendo es tener un listado de etapas mucho más amplio que tiene que ver con la previsión, con el establecimiento de objetivos y prioridades, con el análisis de las alternativas, cómo se puede presentar a futuro, la implementación de políticas, el seguimiento, el control, sobre todo el control, ¿no? De que se cumplan con los principios que se quieren, la evaluación y la revisión permanente y el mantenimiento o reemplazo de determinadas políticas. Hace un tiempo, no muy lejano, cada vez que llegaba un nuevo gobierno, sacaban a todos los funcionarios que podían y metían a la gente del partido del gobierno. ¿Sí? Así era antes. Ahora último ya no. O sea, no, ocurre de alguna manera, pero o sea, a lo que me refiero es que ya existe la idea, ¿no?, de un cuerpo de servidores estables, ¿correcto? O sea, ya existe la necesidad de decir, bueno, para que no hayan estos problemas de que cada 5 años llegue gente inexperta, lo que hay que hacer es que exista un cuerpo de gente que sí sepa hacer las cosas y que mire en este largo plazo. O sea, como quien dice, alguien que conozca la película, ¿ok? O sea, él ya sabe quiénes son los actores, la trama, ¿no? ¿Quién está enamorado de quién y quién mató a fulano de tal. Ya saben dónde están todas las cosas, lo bueno y lo malo. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Cuando yo llegué a los ministerios en los que estaba, ubicaba, ¿qué era lo primero que tenía que hacer? Ubicar al que sabía la película. Para que me la cuente, pues. Si no, ¿qué hago yo en el cine? ¿No es cierto? Así funciona el tema. Entonces siempre, cuando tengan la oportunidad, detecten a esa persona o a esas personas. Porque ellos son los que de una manera u otra tienen el concepto de la política pública, de lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces yo participo en algunas reuniones donde efectivamente, pues, o sea, como dicen en criollo, desasnan a un ministro, ¿no es cierto? O sea, le dicen, no señor, esto es así, porque este es el presupuesto, esto se aprobó en tal año, y este es el compromiso que hemos firmado para continuar. Entonces, ya el ministro mira otra cosa y continúa. O sea, hay mucha gente que in situ se entera de las cosas. O sea, esto es en todo el mundo, ¿no? Por si acaso, o sea, nadie estudia para ocupar un cargo ministerial. Se preparan, sí, algunos, con suerte, ¿no? En temas generales. Porque no todos los ministros que llegan a ser ministros de una cartera dominan el tema. Esa es otra realidad. Simplemente son cargos políticos. O sea, es alguien que tiene la confianza de quien te sigue. Los que realmente saben son otros que están más abajo de ¿no? Y que no se les ve. Y que de vez en cuando alguien con visión los promueve y los pone en el nivel que les corresponde. Porque vieron la película. ¿Ok? Yo no diría técnicos, personas simplemente que saben el tema y que tienen criterio, porque también hay técnicos que son técnicos fríos, y eso tampoco sirve, ¿no? O sea, cuando tú ves la situación de la salud en el país, no puedes ser frío, pues, ¿no? No puede ser frío, o sea, no puedes decir una cifra y decir, bueno, no hay un presupuesto para esto, no existe esta cosa, falta tal otra. No, tienes que tener la voluntad de tener la tortilla volteada, ¿no es cierto? Y decir, pero podemos hacer esto, pero si recambiamos acá esta situación y trasladamos allá, resolvemos tal otro problema. O sea, eso es lo que se necesita, más gente proactiva que haya visto la película, obviamente.
Vamos a la siguiente. Siguiente. Otro. Y a todas estas las tienen ustedes en su separata, las pueden leer con tranquilidad. Ese es el cuadro general de las etapas o fases, también lo van a revisar ustedes, ya, que en realidad no alteran la idea central ya la tienen, ¿no? Sobre cuáles son esas etapas y por qué son necesarias cumplirlas. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bien, el análisis de la política pública. ¿Ya? Analizar algo es sumamente necesario, ¿no es cierto? Más cuando lo haces con el recurso público, o sea, con la plata de los demás. ¿No es cierto? Porque cuando tú estás en tu empresa privada, ¿no es cierto? Y es el gerente, el director, el dueño, no sé, puedes hacer lo que quieras. Por último, el principal perjudicado vas a ser tú, ¿no es cierto? Pero cuando estás en un cargo público, tienes la obligación de saber, primero, de que estás de paso, que no te vas a quedar siempre. Y segundo, de hacer las cosas bien, porque si no las haces bien, quien venga después te va a crucificar, de todas maneras. Entonces, definición de una política pública, ¿no? Para hacer un correcto análisis hay que definir correctamente también de qué se trata esa política pública. ¿Cuáles son los componentes en la decisión? O sea, ¿quiénes tienen que involucrarse con el cambio y a quiénes tienes que convencer para que el tema funcione? Porque claro, un ministerio no funciona autónomo, ¿no es cierto? Está relacionado necesariamente con otro, y ese con otro, ¿no es cierto? Por eso existe una instancia que se llama Consejo de Coordinación Viceministerial. A mí me ha tocado asistir a estas reuniones. Esa es la verdadera cocina de un gobierno. Ahí es donde se aderezan, se sazonan, ¿no? Y se deciden las cosas, en el Consejo de Coordinación Viceministerial. Cuando esos viceministros ya acuerdan las cosas, se lo pasan al gabinete, que es donde está el presidente con sus ministros, y ahí también deciden, pero ya no deciden sobre los aspectos puramente técnicos, ya deciden sobre los aspectos políticos de las cosas. Pero el análisis verdadero está en eso, en el Consejo de Coordinación Viceministerial. ¿Y qué quiero reflejar con eso? De que existe una interconexión entre los sectores, ¿no es cierto? Porque si tú quieres implementar una política educativa, ¿no es cierto?, o una política en salud, también tienes que considerar, por ejemplo, la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que son un componente poblacional concreto y que, dicho sea de paso, tiene, ¿no?, un nivel aceptable de escuelas, ¿no?, de educación, de formación, y también se preocupa se ha preocupado por contar con sus propios sistemas de salud, de atención en salud, que, dicho sea de paso, estaban muy deteriorados y últimamente se han visto fortalecidos con mayor presupuesto, ¿no? Pero nunca es suficiente. Ese es el gran problema del Estado. Bien, también hay que hacer un análisis jurídico, o sea, qué normas se van a tener que modificar o hacer para que la política pública cumpla, ¿no?, la ley de creación del Instituto X, ¿no?, o modificar un determinado artículo en un determinado decreto legislativo o decreto supremo o ley, ¿no es cierto?, para que pueda implementarse una política pública. El análisis económico, presupuestal. En estos días el Congreso está debatiendo el presupuesto del próximo año. Vamos a ver qué cosas se modifican del nuevo presupuesto. Normalmente, para quien no conozca mucho el tema, la ley más importante que se debate en el Congreso de la República es la del presupuesto. Y es un proceso. Siempre en esta época del año van todos los ministros, llevan sus pedidos, ¿no es cierto?, sus sustentos, dicen lo que han hecho y lo que quieren hacer. Los miembros de la Comisión de Presupuestos, que es una comisión grande, que tiene más o menos unos 30 o 20 miembros más o menos, ¿no es cierto?, evalúan, ¿no es cierto?, y después llega el proyecto del Poder Ejecutivo sobre el presupuesto. El proyecto en sí nunca se
¿no? O sea, ya viene masticadito desde el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero hay unos artículos que son disposiciones transitorias y complementarias, que es donde los congresistas se pelean para que les añadan un puntito para determinada cosa en esa ley. O sea, todo el debate del presupuesto se centra en esa noche final en que van a votarlo, pero los congresistas se preocupan por esos artículos. Es ahí donde pueden añadir determinadas cosas para después volver a sus pueblos y decir, he cumplido, porque les he conseguido más dinero, miren, ya aprobaron esto, lo cual muchas veces no sirve para nada, porque la verdadera ley está ya determinada, los gastos, o sea, los cuadros de gastos ya están. Pero políticamente se utiliza así, ¿no? O sea, se lo cuento como un matiz del análisis jurídico de las cosas. Económico, un análisis político que vendría a ser la conveniencia o no de un determinado proyecto, y el análisis organizacional y administrativo que tiene que ver con responder la siguiente pregunta. ¿Tengo la gente para que este proyecto se pueda realizar bien? ¿No? Miren, una cosa es tener hardware, ¿no es cierto? O sea, tener lo físico. Otra cosa es tener el software, lo inmaterial. Tú puedes tener la mejor computadora con el mejor programa, pero si sientas ahí a una persona que no sabe qué tiene que hacer, es lo mismo que nada. Gastaste en una computadora y lo perdiste. En políticas públicas, uno se tiene que preocupar también de lo mismo, de tener esa visión de que si cuentas con el capital humano que le dicen, ¿no es cierto?, para poder impulsar la política que estás buscando. Porque miren, para generar grandes cambios también se necesita gente con pensamientos distintos. Porque si repiten los pensamientos constantes, no generan un verdadero cambio. Y ahí también han fracasado muchos gobiernos. No contar con el elemento humano, capaz de hacer esas transformaciones. Bien, siguiente, creo que estamos acabando ya. Estas son las partes ya gráficas de lo que hemos descrito para el repaso constante. Bien, pasamos ahora a la diapositiva que se llama Acuerdo Nacional. Estas diapositivas que no están en papel. Alfonso. Sí, esa es. Solo las estoy trayendo como material adicional, ¿ya? O sea, es para que se entienda mejor en este momento, ¿ya? No he considerado que sean relevantes para que se quede con ellas, para que las repasen, porque no se trata de ese objetivo. Esto es simple y llanamente para que las ideas se fijen, nada más, ¿ya? Y eso lo hacemos aquí hoy, ¿vale? Entonces, ¿qué dice aquí en esta viñeta gráfica? El país exigía un proyecto que vaya más allá del día a día, ¿no? Están ahí unos una especie de albañiles, ¿no? Que son en realidad ciudadanos y que están construyendo el Perú. ¿Correcto? Esa es la idea, ¿no? Se necesitan proyectos que vayan más allá del día a día. ¿Qué significa eso del día a día? Bueno, yo les cuento pues lo que pasa cuando tú estás ahí en esas posiciones, ¿no es cierto? Tú te reúnes en la noche con tus directores y acuerdas determinadas cosas. Bueno, esta semana, chicos, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta inauguración, este seminario, tenemos que firmar tal convenio, hay que visitar al embajador tal. Quedas todo tu día, de tu semana o tu mes armadito. Te levantas en la mañana, ¿no es cierto? Prendes radioprogramas o pones América Noticias y ves: ministro Vista Paz, vete a tu casa, ¿no? Sindicato de tal cosa organiza plantón en la puerta del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y después sale el otro reporte periodístico, ¿no?
Se han detectado 3 personas apaleadas por la policía, reprimiendo la manifestación tal. Entonces, ¿qué les quiero graficar? Toda tu agenda bonita, tus proyectos, todo eso se fue al tacho porque tienes que salir a la avenida Salaberry y hablar con los locos estos que están ahí protestando porque son unos locos por protestar, ¿no es cierto? Y convencerlos de que tú tienes la razón y que ellos no. Tarea imposible, ¿no es cierto? Claro, porque esos loquitos no son loquitos, pues. Están pidiendo sus derechos, porque ellos tienen una visión distinta a la tuya, porque ellos tienen una prioridad distinta a la tuya. Ellos no quieren que vayas a la reunión con el embajador, que hagas la inauguración tal, que des la entrevista. A ellos les interesa un pepino. Lo que quieren es que le soluciones el tema en la empresa. Y ojo, la empresa es una empresa privada, claro, porque el Estado tiene que proteger al trabajador, sea público o privado, ¿correcto? Pero protegerlo con derecho, tampoco en desmedro del empresario, ¿correcto? Tiene que ser equitativo, tiene que velar porque tanto el derecho del que creó la empresa como el que trabaja en ella estén tutelados y que haya armonía social. Entonces, ese ejemplo que es el ejemplo que yo he vivido no una sino varias veces, es el que quería ponerles. Entonces, ¿qué dicen los globitos, no? Sin diálogo previo, todo esfuerzo de uno se chocará contra el esfuerzo distinto de otro. Es el caso, ¿no es cierto? El problema no es del Estado, el problema es de que había un empleador que no le dio oportunidad no se dio la oportunidad de escuchar a su trabajador o a sus trabajadores. Se genera un conflicto y el conflicto salta de las esferas de esa empresa y se instala en la avenida Salaberry al frente del Ministerio de Trabajo. ¿Se dan cuenta cómo funciona el tema? ¿Por qué? Porque no hubo diálogo. Por eso les decía que es muy importante que estos valores los aprendan desde la escuela. O sea, miren qué bonito suena, ¿no? Aprende a ser tolerante. O sea, el que está a tu costado es diferente a ti, pero es igual a ti. Dialoga, no impongas, busca consensos, puntos intermedios. ¿Es acaso difícil eso? Lo que pasa es que nos gusta lo otro es más rápido, pues. Es aquí yo no discuto nada, simplemente tú lo cumples. Y lamentablemente en política, muchos políticos lo aplican, porque les funciona, o no le funciona al amigo Castañeda Rosa. Claro, ¿con quién dialoga? Lo hace nada más, y es más, lo dice. ¿No es cierto? Él dice eso. No, yo hago las cosas. No, yo no quiero tiempo acá y eso, ir al Congreso, explicar nada. Yo hago. ¿No es cierto? Y a la gente también le gusta eso. Porque lo que quieren son resultados. Entonces, cuando hablemos de estas cosas, siempre miremos la realidad, no solo la teoría. ¿No? En la realidad, lo que pasa es que a la gente le gusta manos duras. Claro, hay otros que reclaman democracia, participación, transparencia, pero esos son unos blocos. Entonces, los que van llevando las cosas dicen ahora juntarnos y ponernos de acuerdo para crecer. Esa es la urgencia. Ponernos de acuerdo. Si no hay consensos en nuestra tribu, no vamos a ninguna parte. Siguiente diapositiva. El Perú, la República del Perú, cuenta felizmente con este instrumento que se llama el Acuerdo Nacional. De las varias cosas que se generaron después de la salida de Alberto Fujimori, una de las más positivas es este esfuerzo que comenzó desde la época de Paniagua y se plasma ya como una realidad con Alejandro Toledo, el Acuerdo Nacional.
Y el Acuerdo Nacional es un documento que está a disposición de quien lo quiera ubicar en la web de la PCM, ¿no es cierto?, que contiene políticas de Estado. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se generó esto? El 5 de marzo del 2002 se firma el compromiso de diálogo para lograr un acuerdo nacional. ¿Quiénes estaban en esas mesas de negociación? Estaban los representantes de todos los partidos políticos existentes en esos momentos. ¿Por qué los partidos políticos? Porque se supone que son las organizaciones que en algún momento van a adoptar decisiones, ¿no? Porque tienen congresistas, pueden tener presidentes, vicepresidentes, ministros, etc. O sea, están involucrados en la toma de decisiones. Pero eso es en teoría, amigos. Los partidos políticos en el Perú no gobiernan. No gobiernan los partidos. Porque los partidos están débiles. Y están débiles porque también hay intereses privados en eso. El 22 de julio del 2002 se suscriben las primeras 29 políticas del Estado. Perdón, me había olvidado. No solamente estaban los partidos políticos, también estaban los representantes del empresariado nacional. Claro, la Sociedad Nacional de Industrias, la CONFIEP, ¿no? ¿Por qué? Porque son los agentes económicos. Son los que invierten también dentro del país y son útiles y necesarios para el desarrollo de la nación, del país. También estaban representantes de la iglesia, habían representantes de algunas, del propio Estado, ¿no es cierto?, de la parte de los ministros. Entonces se amplió incluso las mesas con mesas de concertación para escuchar a más agentes sociales, ¿no es cierto? Claro, representantes ya de minorías importantes, ¿no? Como ejemplo, como bien menciona aquí el amigo, las pymes, ¿no? Porque todos tenían algo que decir. Entonces, el 22 de julio se genera pues la suscripción de este documento con 29 políticas. ¿Qué son las 29 políticas? Son enunciados, ¿no?, digámoslo de una manera simple, ¿no?, buenos propósitos que el Estado quiere lograr. ¿Ok? Siguiente diapositiva. Participantes. El Acuerdo Nacional, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno que condujo, ¿no es cierto?, y los partidos políticos con representación en el Poder Legislativo. El Acuerdo Nacional. Dicho sea de paso, el Acuerdo Nacional no lo firmó el Fujimorismo. Tampoco lo firmó el Partido Nacionalista. Cada uno con su propia versión. ¿No es cierto? Ojo. Siguiente diapositiva. El Partido Nacionalista lo firma cuando ya Humala iba a ser candidato, ya estaba en segunda vuelta incluso. O sea, ya era más que nada, claro, como se dice, aceptación de un compromiso que se exigía dentro del marco, ¿no? Oiga, usted a qué se está comprometiendo. Entonces, finalmente él firmó eso, ¿no?, en representación de su organización política. Es el conjunto de políticas del Estado elaboradas por consenso por representantes de organizaciones políticas, de la sociedad civil y del gobierno, cuya ejecución compromete a todos los peruanos y peruanas con el fin de alcanzar el bienestar de la persona, así como el desarrollo humano y solidario del país. Ese es el enunciado general. O sea, este documento es lo que debería ser la carta de navegación de cualquier presidente. O sea, en teoría, ir contra lo que dice esto es incumplir con los objetivos de las políticas públicas. ¿Correcto? Ahora, este documento debería ser difundido más, para que la gente sepa también qué es lo que el Estado puede hacer y quiere hacer. O sea, la película. Este es el guión de la película. Listo, siguiente. El Acuerdo Nacional es un compromiso para definir de manera consensuada cómo queremos que sea nuestro país. El proyecto nacional
dado que sus políticas de Estado enrumbarán al Perú hacia el bicentenario, cuando cumpla 200 años de independencia del 2021. Es un foro de diálogo y concertación. O sea, el Acuerdo Nacional funciona. O sea, es responsabilidad del presidente del Consejo de Ministros convocar las sesiones del Acuerdo Nacional con estos mismos actores de manera regular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que hacer lo que hemos dicho hace un rato. Tienen que analizar si las cosas están funcionando de acuerdo a las matrices del acuerdo. ¿No? Entonces, cada uno de los ministerios tiene sus propias tareas dentro del acuerdo. Siguiente diapositiva. Y es que el Acuerdo Nacional, ¿y qué es el Acuerdo Nacional? Un plan maestro para el desarrollo del país que nos guiará durante los próximos 20 años. Se supone que cuando cumplamos con la fecha, se hará un remozamiento y se harán nuevos compromisos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esos compromisos? Vamos a verlo un ratito. Siguiente diapositiva. Siguiente. Actualmente existen 31 políticas de Estado, ¿ya? Que viene siendo, esa es la matriz general, ¿ya? Pero estas políticas se agrupan en 4 grandes objetivos. Esos 4 grandes objetivos, yo les pediría que hicieran el esfuerzo por sí aprendérselos, ¿no? O sea, porque esa es la matriz de todo. Fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. O sea, un compromiso porque existan, ¿no?, gobiernos consecutivos de carácter democrático y que exista un fortalecimiento. ¿Qué cosa es el fortalecimiento? O sea, el fortalecimiento del Estado tiene que ver con su capacidad de actuar, ¿no? Lo que hemos hablado, o sea, si existen bajos sueldos, si no hay infraestructura, si no hay incentivos, es muy probable de que el actuar del Estado sea débil. Y cuando el Estado es débil, hay algunos que se aprovechan de esa situación. Si no, miren ustedes lo que pasa con los seguros, ¿no? Los seguros de salud, por ejemplo. ¿Cierto? O sea, si no tienes plata para pagar el seguro, vas muerto. O sea, porque la atención pública de salud es deficiente lamentablemente, cuando debería ser lo mejor. Entonces, ese tipo de compromisos son los que de alguna manera tienen que estar plasmados acá. O sea, ustedes tienen que ver si esto funciona o no. Desarrollo con equidad y justicia social, ¿no? La equidad, ¿no es cierto?, tiene que ver un poco con otorgar a cada quien lo que necesite de una manera proporcional, justa. Y la justicia social es un concepto bien complicado, a algunos no les gusta eso de justicia social, ¿no? Lo asocian con algo más ideológico. Pero la justicia social no es más ni menos de todo lo que hemos hablado. O sea, el derecho de todo el mundo, ¿no?, a ser tratado igual. ¿Cierto? La promoción de la competitividad del país. Este fue el objetivo por el cual se peleó, digamos, el sector privado, ¿no es cierto? Ese fue su piedra de toque de la CONFIEP, de Sociedad Nacional de Industria, ¿no? Promoción de la competitividad. ¿Por qué? Porque ahí hay un sesgo también de carácter ideológico, pero del otro lado, ¿no es cierto? Y tiene que ver con esto, justamente de que el Estado es promotor de la competitividad. Por lo tanto, el Estado no puede competir contra el privado. Entre otras cosas, ya estamos viendo lo que pasa con el sector vivienda. ¿Cierto? Ahí está. Por eso es que las cosas ocurren así, porque están en este tipo de documentos. La afirmación de un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Creo que eso ya quedó claro a lo largo de estas horas, ¿no es cierto? ¿Cómo es que tiene que ocurrir? Siguiente diapositiva. Una consultita, dentro de esas 31 políticas de Estado que están enmarcadas en 4 grandes objetivos, no habrá nada con referencia a generar ambientes referencia al medio ambiente, protección de la naturaleza,
Ya, ahorita lo vamos a ver. Avancemos. No vamos a ver las 31. ¿Ya? Mi recomendación general es que vayan a la web de la PCM y se bajen el PDF y lo revisen con calma. O sea, de esto no van a ser evaluados, pero sí les conviene tenerlo como una cultura general, ¿sí? Ya está, por curiosidad. Y a propósito de eso es que no les voy a explicar las 31. A ver, no, vamos a leer los títulos, ¿no? El anterior. Con el objetivo 1, ya que es democracia y Estado de Derecho, engarzan estas 9 políticas. Es fortalecimiento del régimen democrático del Estado de Derecho, democratización de la vida política y fortalecimiento del sistema de partidos, afirmación de la identidad nacional, institucionalización del diálogo y la concertación, gobierno en función de objetivos con planeamiento estratégico, prospectiva nacional y procedimientos transparentes. En todos los ministerios, en todas las dependencias públicas de cierto nivel, tiene que haber una oficina de planificación. Ahí están los genios que están constantemente proyectando y verificando que los grandes objetivos de la institución se cumplan en plazos y oportunidades ya establecidos. Y también realizan nuevos proyectos. Política exterior para la paz, la democracia y el desarrollo y la integración. Erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana. Descentralización política, económica, administrativa para propiciar el desarrollo integral, armónico y sostenido del Perú y la seguridad nacional. Esas son las que competen al primer objetivo. El segundo objetivo de equidad y justicia tiene estas políticas: la reducción de la pobreza, la promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación, raza, religión, sexo, opción sexual, acceso universal a una educación pública y gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte. Acceso universal a los servicios de salud y de seguridad social. Acceso al empleo pleno, digno y productivo. Por eso estaba acá nuestro amigo Eric. Él ha dirigido un programa dedicado a jóvenes, ¿no? Para emprendimientos y para inserción laboral, ¿no? Un objetivo loable, importante y estratégicamente clave de la economía. Promoción y seguridad alimentaria y nutrición. Y finalmente, fortalecimiento de la familia, promoción y protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Siguiente diapositiva, el objetivo número 3, que tiene que ver con competitividad del país. Vamos a ver, ¿qué dice la competitividad? Afirmación de la economía social de mercado. Ojo, afirmación de la economía social de mercado. Eso es lo que dice la Constitución. O sea, si alguien quiere implementar una política económica distinta, esa distinción será en matices, pero en el fondo no se puede salir de este marco. Y este marco es de una economía social de mercado, que en realidad, en la práctica, opera solamente como economía de mercado, porque economía social de mercado, como que mucho no se ve. Búsqueda de la competitividad, productividad y formalización de la actividad económica. Desarrollo sostenible y gestión ambiental. Desarrollo de la ciencia y la tecnología. Desarrollo de la infraestructura y vivienda. Política de comercio exterior para la ampliación de mercados con reciprocidad. Y política de desarrollo agrario y rural. Y finalmente, el cuarto gran objetivo, que es el Estado eficiente, transparente y descentralizado, y que tiene que ver con estas políticas. Afirmación de un Estado eficiente y transparente, cautela de la institucionalidad en Fuerzas Armadas y su servicio a la democracia, promoción de la ética y la transparencia, erradicación de la corrupción, lavado de dinero, evasión tributaria, contrabando en todas sus formas, erradicación de la producción, el tráfico y el consumo ilegal de drogas, plena vigencia de la Constitución y los derechos humanos y acceso a la justicia e independencia judicial. Acceso a la información y libertad de expresión, libertad de prensa,
eliminación del terrorismo y afirmación de la reconciliación nacional, sostenibilidad fiscal y reducción del peso de la deuda. Hasta ahí los 4 objetivos. Siguiente. Listo. Pasamos ahora sí al último tema para el cual tenemos 30 minutos, ¿no? Es descentralización. Sí, vamos a tratar de hacerlo en menos, pero lo que más me interesa es lo que a ustedes más les interesa, que es que aprendan el tema, ¿sí? Así que vamos a hacer el esfuerzo para dejar las ideas centrales bien claritas. En primer lugar, lo que yo quiero que reflexionen es por qué tenemos que ver como parte de este curso el tema de la descentralización. Y eso tiene que ver con un origen casi histórico. Los recursos principales, ¿no es cierto?, están fuera de Lima, pero se usan en Lima. A mí me ha costado mucho explicarle a mi hija por qué los cusqueños que están ahí al ladito de donde está Camisea no gozan del gas que sí tenemos en la capital. O sea, ¿por qué se han tenido que hacer el tubito, ¿no es cierto? Y a ellos no les dan nada, y el tubito viene y va por Ica, ¿no?, y agarra la costa y llega a Lima. ¿Y por qué no fue al revés? ¿Qué otras cosas pasan que explican el centralismo? El modelo de cómo se construyó la República. O sea, cuando llega la independencia, ¿no es cierto?, cuando San Martín, Bolívar y los demás comienzan a planificar, había todo un debate, ¿cómo se hacía, cómo se construía este Estado? ¿No? Y no todos estaban en la lógica que primó, que era un Estado unitario e independiente y soberano, ¿no? Recuerden que incluso el sueño bolivariano, que es la unión latinoamericana, ¿cierto? O sea, imaginen, por darles un ejemplo, una gran confederación de naciones que unidas, porque tenían supuestamente una identidad propia, debían trabajar, ¿no? ¿Cómo hubiera sido ese nuevo Estado, ¿no?, si se hubiera llegado a formar? Porque muchas diferencias no tenemos con los bolivianos, ¿no es cierto?, o con algún sector ecuatoriano. O sea, hay bastante identidad, pero también la historia se ha encargado de desunirnos, de generar los elementos de discordia más que los de concordia. Entonces, para hablar de descentralización, primero necesariamente hay que entender el centralismo, que es en realidad el fenómeno que existe en el Perú. Entonces, imaginen el cuerpo de un pulpo, ¿eh? El pulpo es cabezón, ¿no es cierto?, y tiene sus bracitos, sus tentáculos largos y delgados. Bueno, la cabeza del pulpo es Lima y los bracitos son las regiones. Eso es lo que pasa. Claro, esa es la imagen general. Entonces, la existencia del centralismo, que es que estos recursos estén aquí. Miren, hasta 1940 o 45, me parece, solo habían 4 universidades públicas en el país y una privada, que era la católica. O sea, en otras palabras, si tú vivías en esa época y querías ser profesional, tenías que venir a Lima, o tenías que irte a Chiclayo, o tenías que irte a Piura, o tenías que irte a Ayacucho. Más o menos creo que era así, o no, Cusco. ¿No es cierto? O sea, si tú vivías en Moyobamba, en Satipo, en Hilo, ¿no?, en Tumbes, tenías que moverte si es que querías ser profesional. Y así con muchas cosas. Las oportunidades de empleo estaban en Lima, nuevos negocios, nuevos emprendimientos, obras públicas. Entonces la gente migra
migrar y todos, ¿no? Yo soy hijo de un huancabambino piurano, ¿no? Y de una limeña, pero que es limeña, hija de un arequipeño. Entonces, actualmente Lima es eso, es un crisol del Perú. Es todo. Todas las regiones están integradas en Lima. Eso no existe en otros lugares necesariamente. Y tampoco es malo que exista. Ojo, al contrario, yo creo que le da una identidad, una mezcla muy interesante que permite, pero tenemos que entender el fenómeno. Diapositiva. Entonces, desde su constitución como nación, el Perú tuvo el debate del modelo sobre el cual tenía que organizarse, ¿no es cierto? Y los padres de la República debatieron cómo es que tenía que ser este proyecto. Y se impuso finalmente el de San Martín, ¿no es cierto? Tenía que ver con la República organizada, estructurada en la forma como él había más o menos diseñado. Siguiente. ¿Pero qué pasó? Dice, no, siguiente. ¿Qué pasó? Esa pequeña primaria república atravesó por una serie de crisis institucionales. Si no, ustedes revisen la cantidad de presidentes que hubo en esos primeros años, porque uno sucedía a otro, derrocaban a uno, entraba otro, y no había una estabilidad democrática institucionalizada como la tenemos hoy. O sea, lo que vivimos. Llega uno y cambia las prioridades, llega el otro y se hace otra cosa. No había una definición de a dónde ir. ¿Sí? Entonces, en el Perú lo que predominó es un régimen político de los hechos, de las realidades, que a su vez devienen constituciones históricas. Las constituciones muy pocas veces tuvieron una vigencia real. O sea, duraban poquísimo. Las constituciones se cambiaban así, de un momento a otro. Cambio. Si bien es cierto, la estructura administrativa del Perú impone un modelo descentralizado, ¿no es cierto?, con departamentos, ¿no?, con representantes de lo que se llamaba antes la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? O sea, había un ejercicio y un escalafón. Si bien es cierto que eso ocurría, son las condiciones económicas las que hacen de que ese modelo no prospere. O sea, hasta hace no mucho, ¿no es cierto?, la única ciudad donde había un nivel óptimo de empleabilidad, de desarrollo, era Lima. Ahora, en estas últimas oportunidades, hay una costa próspera. Eso es lo que hay ahorita en el Perú, ¿no es cierto? Entonces, tú te vas a Trujillo y ya ves servicios comerciales que antes tenías solo en Lima. O sea, hay empresas privadas que ya abren y están ahí y les vamos muy bien, ¿no? Ica es una región que tiene casi 99% de empleabilidad gracias al tema de la agroexportación. O sea, casi no hay desempleo en Ica. Siguiente. El centralismo es un régimen político, pero también es un régimen económico, en el cual se produce la jerarquización del territorio y de sus autoridades. Miren, centralismo es, por ejemplo, que tú también... Hay un centralismo no declarado, eso es lo que quiero decir. Por ejemplo, miren ustedes un noticiero de la mañana. Es más fácil que tú sepas quién es el alcalde de Nueva York a que sepas, o mucho más remoto todavía, que entrevisten, ¿no?, al alcalde de Moyobamba. Porque hay una cultura mediática también destinada a que priorizar a los actores de Lima. Miren, el vicepresidente actual Vizcarra era un tipo exitoso y buen gobernador regional en Moquegua, pero que en Lima no le daban ni bola. O sea, no salía para nada, el tipo no era un líder de opinión. A eso es lo que me refiero. O sea, los medios lo ignoraban.
¿Y eso por qué ocurre? Porque también hay un centralismo instalado en la cabeza de cada uno de nosotros. O sea, los segmentos yo les comento lo del noticiero porque también me gusta este tipo de análisis sobre el lado de la comunicación. Un noticiero, por ejemplo, dice, vamos a pasar a las noticias de las regiones, ¿no? Y viene el segmento. ¿Y qué te pasa? Te pasa violencia. O sea, la noticia que viene de provincias es el tráiler volvió a la vaquita en la carretera, ¿no? Se presentó el artista tal y la artista tal en tal coliseo. Ajá. 50. Entonces, es más de lo mismo. O sea, no se produce información o no se... La verdad que sí hay, pero no la sabemos. No nos llega. Estamos en un escándalo así como el de Ancash, ¿no? Claro, por eso le digo. O sea, los escándalos, la violencia y el espectáculo. O sea, el cóctel este que nos tiene bobos hace décadas. Yo les juro, hace años que no compro un diario. O sea, yo veo noticias del internet y busco lo que me interesa. ¿Ah? No, porque también es impráctico, porque todo está en internet, ¿no? Y tampoco, ya últimamente, más últimamente, especialmente cuando asumí a cargos públicos, ya no veo noticieros ni menos dominicales. Los veo el lunes, grabados en YouTube, ¿no? O sea, veo el pedacito que me interesa realmente, pero tragarme todo el noticiero no, ni a balas. Ni a balas, porque no te informa nada. O sea, te mete bastantes cosas que tienen un nombre feo y no lo voy a decir. Siguiente diapositiva. Entonces, este centralismo que tenemos interno es el que genera también que nuestras autoridades tengan visiones no descentralistas. ¿Sí? Ese es el problema. Ese es el problema. Miren, el gobierno de Kuczynski ha querido crear el Ministerio de la Descentralización. Ahora, crear un ministerio no es la solución total, ¿no es cierto? Pero sí es válido en cuanto a dos cosas. Primero, si no genera más gasto, bien. Y segundo, si le da prioridad a un tema tan importante, mejor entonces. Ellos quieren ese proyecto. Y obviamente el ministro de la Descentralización iba a ser Vizcarra. Pero el Congreso no quiere. No quiere. Y calculo que no le van a dar el pase. Hubiera sido importante, ¿eh? Porque por primera vez en la historia republicana, hubiera tocado el tema, el gran tema, por las alzas. Porque la verdad es que siendo el Perú un país tan rico, ¿no es cierto? Y tan bonito, para quien haya tenido oportunidad de verlo, con tantos matices, ¿no es cierto? Porque, miren, por ejemplo, a mí me hablaban de un proyecto turístico novedoso hace unos años. ¿Cuál era? No. Esta posibilidad de combinar sierra con costa. Y justamente en Ancash, ¿no? Ir a los nevados, hacer el turismo porque hay un turismo pues, especializado en los nevados, ¿no? Pero en 30 minutos estar en posibilidad de estar en la playa, en Chipote o en Casma, o en Mamey, con un resort y todo eso. O sea, un proyecto para turistas de, ¿cómo le llaman esto? De montaña, ¿no? El turismo de montaña. Ya, esa posibilidad de combinar esos dos escenarios existe en muy pocas partes del mundo. Nosotros lo tenemos. ¿Por qué les menciono esto? Porque esos son ejemplos de que nosotros tenemos posibilidades de hacer cosas enormes, ¿ya? Pero como no tenemos una visión que nos impulse a eso, entonces se quedan ahí nomás como buenas intenciones. O sea, ¿cuánto desarrollo económico y social traería a esa sección de la región Ancash generar un proyecto turístico que calzara con esos objetivos? O sea, no recuerdo las cifras, pero más o menos, o sea, la cantidad de gente y lo que pagarían por estar
en ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, todos, porque existe pues un círculo de gente que viaja por Indonesia, por Mongolia, por China, ¿no? O sea, buscan montañas, las escalan, ¿no? Y se quedan y gastan su plata por ahí en los hoteles, ¿no? ¿Cuánto más le podemos ofrecer? Y así tenemos un montón de zonas. Entonces el Perú necesita descentralizarse, generar economías prósperas para sus ciudadanos, porque en teoría tiene que velar por todos, ¿no es cierto? Por el bienestar de todos, no solo por los de Lima, por todos. El presidente, los ministros son para todos, incluso para esos chicos que se tienen que cruzar la frontera y irse a la escuela en Colombia, ¿no es cierto? Y en la noche regresar, ¿eh? Porque no hay escuela en el Perú, en esas zonas. Siguiente. Voy a cortar las intervenciones porque tenemos que acabar de todas maneras con el sílabo. El régimen descentralista, en cambio, supone la igualdad entre las distintas partes del espacio territorial, ¿no? Lo que hemos estado hablando, de una nación. Dicha igualdad se ampara en una autonomía económica y hasta cierto punto política en las regiones. Por eso es que se crearon las regiones, o sea, porque era necesario generar autoridades propias que vigilen por los intereses de esa gente. Pero ¿qué pasa en la realidad, queridos amigos? Y eso lo he vivido yo. La autoridad regional y local se hace humo ante los problemas y todo se lo cargan a Lima. O sea, este centralismo mental también existe en provincias. O sea, dicen, no, ¿saben qué? Mejor que vaya allá y que lo resuelva el director tal. Oye, pero por la ley de regionalización dice que la Dirección Regional de Salud es la encargada de responder por este tema. Pero ellos no, ellos quieren que sea la máxima autoridad porque tenemos que hablar con... Y es más, hay una costumbre, ¿no? Tenemos que hablar con el ministro. No, pero para eso está el secretario, el vice. No, con el ministro, con el que decide. Igual es con el presidente, ¿no? Todo el mundo quiere hablar con el presidente. Y si no hablas con el presidente, no sientes que no te van a hacer caso. Entonces, este centralismo mental se expresa justamente, ¿no?, en este tipo de situaciones. Entonces, generar autonomía económica, decisión política propia, pero también hasta cierto punto, ¿no?, el tema de el autogobierno y sobre todo el aspecto de la legislación. Hace unos años hubo un presidente regional, creo que era de Puno, que dio un decreto regional que atentaba contra un derecho constitucional. Entonces, cuando en Lima le dijeron, oiga, lo que usted está diciendo va en contra de la máxima ley, lo que este presidente regional, en ese momento presidente regional, decía era que él tenía la autoridad para imponer una ley en su región. Y hubo todo un debate, el tema se llevó al Tribunal Constitucional, finalmente se dijo lo que se tenía que decir. O sea, no existe esa autonomía legislativa, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, ¿no? Acá no es como en Estados Unidos, porque la estructura administrativa y política es otra, y el gobierno regional de Apurímac no podría decretar la ilegalidad del alcohol, prohibir la venta de alcohol. No podría, pues está fuera de sus competencias. Se le ha delegado competencias legislativas para determinados aspectos que tienen que ver con el desarrollo de una región, pero no con aspectos que pueden atentar contra la economía, ¿no es cierto?, o contra la libre empresa, que son atendidos a un nivel nacional. ¿Se entiende esa parte, verdad? Ok, siguiente diapositiva. Definiciones preliminares. Entonces, la descripción tradicional del Estado unitario, como en el Perú, va aparejada de la idea de una autonomía central monopólica, que forma exclusiva y excluyente, detenta el poder de decisión y lo ejerce, sin admitir fórmula alguna de delegación o atribución de competencias, que es lo que hemos dicho, ¿no? El poder está centralizado en los órganos que ustedes ya conocen, ¿cierto? Los ministerios, el poder ejecutivo.
ejecutivo, el legislativo, y se delega de una manera ordenada, pero no es excluyente. La realidad ha impuesto también al Estado contemporáneo, cualquiera sea su forma, un reparto de competencias. No todos hacen todo, sino todos hacen algo. Son responsables de una parte, tienen una tarea, una función. En contra de la pretensión de un viejo Estado centralista, omnímodo, absorbente, provocando instancias o niveles políticos intermedios, ¿no es cierto? Esa necesidad de, oye, antes de tomar esa decisión, consulta allá. No, pero si por ley tienes posibilidad de hacerlo. Y otro le dice, no, pero es mejor que consultes, porque si no, no te van a dar el presupuesto. ¿No? O sea, tienes posibilidades de hacer algo en el modo formal, pero muchas veces en el modo real la plata no está en tu cuenta. Y para que te la depositen, tienes que convencer a alguien en Lima. Siguiente. El Estado federal, en contraste con el Estado unitario, se organiza como una suma de Estados. El típico caso de Brasil, ¿no es cierto?, que son federaciones independientes, pero que juntas generan el Estado brasileño. O los Estados Unidos, ¿no? Son estados, cada uno con autonomías propias, incluso con más autonomías para hacer propia legislación. Ahí sí puede haber el tema de prohibir determinadas cosas, como los juegos de casinos, por ejemplo, ¿no? Todos están destinados a un solo Estado, ¿no? Ajá. Bien. Entonces, o el consumo de marihuana, ¿no? Hace poco, eligiendo a Donald Trump, ha habido un referéndum en varios estados para acceder a la posibilidad de consumo de marihuana para uso recreativo y de salud. ¿No? Ok. Bien, siguiente. Coexisten entonces dos ordenamientos constitucionales en simultáneo, que a su vez se objetivan en la existencia de estados, provincias, cantones, provistos de autonomía constitucional, y cada cual su trilogía de poderes. Esa realidad pertenece al Estado federal. ¿No es cierto? En cada una de esas dependencias se repite el esquema de tres poderes. Dicho sea de paso, tienen que quedar en claro de que existen tres poderes de manera nominal, ¿no es cierto?, formal. Pero, como decíamos en las preguntas iniciales, ¿no? O sea, ¿realmente quién tiene el poder? Yo creo que el que está perdiendo de todas maneras es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial prácticamente tiene una situación mucho más limitada. Y entre el Congreso y el Ejecutivo se dan, ¿no es cierto? Pero, valga verdades, es el Ejecutivo el verdadero poder, ¿no? El Congreso no tiene capacidad de gasto, pero sí tiene capacidad de bloqueo, como es lo que le pueden hacer en cualquier momento al ministro Saavedra, ¿no es cierto? Tiene la posibilidad de corregir cosas, pero de hacerlo, muy difícil. O sea, una ley, lamentablemente, o sea, las leyes sí transforman cosas, pero no transforman cosas. O sea, la gente lo que ve son resultados, y los resultados están en la carretera, en el puente, ¿no es cierto?, en la posta médica, en la escuela, en la generación de servicios al ciudadano. Ok, siguiente. Vamos a avanzar porque ya tenemos que culminar. ¿Eso ya pasó? Sigue. Ya toda esta parte es la parte histórica que ustedes la pueden repasar, la han estudiado en el colegio, no hay ningún problema. Entonces, no, avance más porque ya es la parte del cierre. Ya, ahí. Entonces, en el Perú, la otra idea que quiero que se les fije es que ha habido inestabilidad constitucional, o sea, la gran norma que dice cómo son las cosas en el país ha tenido fluctuaciones, ¿no? Y el modelo no ha sido único. No somos un Estado que ha tenido una única gran constitución y a partir de ahí ha crecido, ¿no? Sino que hemos tenido así, como unos zigzags, ¿no? Y hemos pasado de distintos modelos, de uno, probando uno y descartando. Entonces, la aspiración
regionalista siempre ha estado presente en realidad, pero nunca se plasmó de una manera coherente, ¿no? Cuando se decide hacer una división administrativa de Perú en departamentos, ¿no es cierto? Eso obedecía a un contexto, pero el departamento no tenía un presidente, un gobernante, ¿no? Eran solo delimitaciones territoriales. Por eso es que se crean las regiones. Incluso ustedes recordarán, porque no fue hace mucho, en la época de Toledo, se quiso hacer la regionalización, o sea, se quisieron unir departamentos y crear regiones verdaderas, ¿no? Unir, claro, las macroregiones. No, las regiones. ¿No? Por ejemplo, Ancash tenía un proyecto para unirse con Huánuco, me parece, y con Ucayali. ¿Sí? Entonces era transversal y permitía, ¿qué cosa? El acceso de ese puerto de Chimbote, ¿no es cierto?, como punto para que a través de una carretera se llegue hasta el Brasil. Desarrollo económico para la región. Había otra región que era Tumbes con Piura, ¿no? Había otra región que era La Libertad con Cajamarca, creo, ¿no? Había otra que era Arequipa con Moquegua, Tacna, ¿no es cierto? Cusco con Apurímac, ¿no? Claro. Entonces, hubiera sido interesante. La gente votó y solo en una creo aceptaron, pero en un departamento nomás, pero no en las demás. O sea, en conclusión, el proyecto fracasó. Porque la gente no quería. La gente quiere su departamento, nada más. Por eso es que, obligados por la realidad, nuestras regiones son nuestros departamentos. Pero no debería ser así. Porque la gracia de hacer regiones era justamente conectar estas realidades que tienen grandes proyectos económicos y que se pudieran desarrollar de manera coherente. Pero eso también tiene que ver con otro lado que no se pone en las diapositivas, pero es bueno que lo sepan, con la distribución del poder. Porque claro, si hay un presidente de una región que representa a 8 o 7 departamentos, o sea, por decirte, un tercio del país, ese presidente regional va a ser un presidente fuerte. Y ese sí, si viene a Lima, el presidente lo tiene que atender ya. O el Congreso le tiene que atender ya, porque representa una parte más importante. Entonces, si se fijan bien, los que diseñan estas cosas también dicen, no pues, hay que dividir las cosas, porque si se juntan, ¿no es cierto? Si se juntan son fuertes, que no se junten. No se junten para que las políticas que nosotros queremos hacer, y ojo, no estoy hablando de un gobierno, estoy hablando de todos los gobiernos, el modelo de gobierno, ¿no es cierto? Continúen. Entonces, eso no lo van a encontrar en una filmina. Siguiente. Y aquí esta parte les sugiero que le den su leída nada más porque es prácticamente histórico, ¿no? Los matices de cómo avanzó. El verdadero, ya es casi a lo de Toledo. Ok, ahí. Entonces, el siglo XX comienza con una gran constitución, ¿no es cierto? En el 33 se genera un importante proceso histórico en el Perú. Es de las constituciones que realmente valdría la pena siempre tener en cuenta como modelo de lo que ocurrió en ese. ¿Por qué? Porque ahí sí se expresaron partidos políticos renovados, que generaron un modelo constitucional mucho más democrático, ¿no? Había un bicameralismo, había una ejecución presupuestal, había un orden fiscal plasmado en ese modelo y sobre todo el acceso a muchas libertades y derechos que no se tenían, ¿no? Toda buena peruana tiene que saber que en el Perú el voto femenino no siempre existió. Es un derecho que se ha ganado recién, ¿no? En lo que significa una época histórica.
¿no es cierto? Y ese tipo de cosas no estaban plasmadas ahí. Los miembros de las Fuerzas Armadas tampoco tenían derecho al voto. Ahora ya lo tienen. Bien, siguiente. Llega la Constitución del 79, que es otro gran momento histórico, ¿no? Que es el cierre, ¿no?, del periodo de transición militar, donde se hicieron reformas estructurales, ¿eh? Ojo. O sea, acá hay una dicotomía. A veces las democracias no han funcionado y las autocracias han generado cambios más radicales que los políticos decían que iban a hacer. Esa es la realidad del Perú. Entonces Velasco hizo cosas importantes que trastocaron la realidad del país. Claro, no hay consensos. Algunos dirán, fue un dictador, generó un problema, dejó mal al país, y otros dirán, fue un presidente que hizo cosas, ¿no? Que hizo cosas. Entonces, ya eso lo dejamos en el campo del análisis político, que no es pertinente en este momento. Entonces, en la Constitución del 79 ya se cerraba el periodo militar y se expresa ya de por sí otro nuevo modelo. Dicho sea de paso, algunos años antes en España también se había adoptado una constitución a la salida del franquismo, que fue un gobierno dictatorial. Esa constitución española, en muchos de sus artículos, se refleja en la peruana. Claro, se adopta un modelo con algunos de los principios que tienen que ver y están plasmados acá en la del 7-9. Pero la del 7-9 tuvo un matiz. Era que se le criticó porque no obedecía a una realidad que ya se le venía imponiendo en otros estados, ¿no? Que era esta realidad de la transformación económica. Y entonces, por eso es que luego se pasa a la necesidad de un nuevo modelo constitucional, que es el que se impone luego del golpe de Alberto Fujimori. Bien, siguiente. Entonces, ahí un poco que estamos plasmando cómo era el sistema, cuál era la aspiración de un gobierno regional, ¿no es cierto? Con un modelo asambleísta, en el sentido que se daba el poder a la asamblea como si fuera una especie de congreso regional para adoptar decisiones, ¿no? Pero esto lo que generó en la práctica fue un caos, porque era un modelo que no podía funcionar bien. Incluso había sitios donde no se reunía la asamblea regional, por lo tanto nadie adoptaba decisiones. Siguiente. El gobierno de García organizó al final de su mandato la aplicación de la Constitución del 7-9 en materia de regionalización. Se fusionaron departamentos en nuevas 12 regiones. Ese proceso de fusión no siempre fue bien recibido, ya lo hemos visto. O sea, la gente no quería la unión, desatándose conflictos en torno a cuáles iban a ser esos límites, dónde iba a estar la capital, ¿no es cierto?, de la región, y por el hecho de que nadie quería fusionarse con departamentos pobres. Pobres, o sea, no pobres, empobrecidos, porque no hay departamentos pobres en el Perú, están empobrecidos, es otra cosa. Siguiente. Entonces, viene Fujimori y se crea el famoso Congreso Nacional Constituyente, ¿no? Congreso Constituyente Democrático, CCD, ¿no? Y al principio, cuando se da el golpe, les hago recordar a aquellos que tienen edad para hacerlo, lo que se decía era que se iba a hacer una gran asamblea pública, o sea que incluso yo me acuerdo que la gente se inscribía para participar en asambleas de debate donde iban a discutir el modelo. ¿No? Entonces tú te inscribías y participabas en el centro cívico y trataban tal cosa y ahí está. Pero después eso se cambió y ya se creó la necesidad de elegir un Congreso Constituyente que a la práctica fue el que generó esta nueva Carta Magna, ¿no es cierto? Entonces, en el tema de regionalización, lo que hizo la Constitución del 92 fue crear los CETARES, que fueron los Consejos Transitorios de Administración Regional, que eran supuestamente el tránsito, el puente a lo que iba a ser la región. Como diciendo,
miren, todavía no podemos hacer las regiones, pero vamos a ir creando este modelo, a ver cómo nos va. Entonces, esos fueron los CETARES. Pero los CETARES no fueron democráticos, pues. O sea, el presidente ponía al jefe del CETAR. Y entonces él comenzaba a administrar y muchas veces no lo hacía de la manera más correcta. Siguiente. Entonces, la Constitución del 33 consagra la descentralización al contemplar la división territorial en regiones, departamentos, provincias y distritos, haciendo referencia a que las autoridades máximas de una región serían representadas por el Consejo de la Coordinación Regional y el presidente de la región, sin referencia alguna a la asamblea o al órgano deliberante. Entonces ya se elimina esa otra instancia y se crea esta de tránsito. Siguiente. Pero ese centralismo volvió a instalarse a través de los consejos, ¿no?, de los CETARES, que es lo que les he dicho. La Constitución fue incumplida pese a que en la octava disposición transitoria se exigía tener autoridades regionales electas. Nunca se convocaron elecciones porque no había condiciones tampoco, ni deseo de hacerlo. Fue en el 2002, ya con Alejandro Toledo, donde se expide la ley de bases de la descentralización que le da el modelo a las actuales regiones. En el 2003 se hace este proceso de elección y se conforman gobiernos regionales. Siguiente. El proceso de descentralización se ve afirmado pese a que los gobiernos de los últimos años son democráticos y que el Perú vive un tiempo de crecimiento económico sostenido, básicamente por el desarrollo minero. Entonces hay economías regionales que serían enormemente poderosas si es que hubiera una ley que les permitiera tener su presupuesto. Pero acá lo que existe es algo que se llama canon. Entonces lo que hace es que lo que se extrae de Moquegua, lo que se extrae de Ancash, lo que se extrae de las minas de Arequipa o de Cusco o el gas, se redistribuye entre todos. Entonces, para nosotros bien, porque nos beneficiamos acá en Lima más. Porque dicho sea de paso, en Lima hay 33% de la población del Perú. Entonces hay una justificación para que ese presupuesto se dé. Bien. Si el patrón registrado sobre la relación autoritarismo-bonanza igual centralismo se cumple, podríamos intuir que lo que se viene más bien es un proceso centralista. ¿No? Bueno, esta parte no es contextual, ¿no? Entonces, el reto del actual gobierno es fortalecer las regiones, pero ya no en el aspecto político. El aspecto político, mal que bien, está sentado. Lamentablemente lo que falla es las personas. Muchas veces tenemos líderes regionales que no están a la altura del compromiso, ¿sí? Pero otras veces nos topamos con gente que realmente sí está preparada para asumir ese tipo de responsabilidades. Pero estos son problemas del sistema electoral. Muchas veces no elegimos al mejor, elegimos al que simpatiza con nosotros, o con el cual el que nos cae simpático, o hacemos lo inverso, votamos para que el que nos cae antipático o antipática no gane. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Entonces, pero eso ya pertenece al marco de lo político. Ok, amigos, con esto he completado el círculo de los 3 temas. Quisiera simplemente reiterar mi predisposición. Me pueden ubicar en mis redes sociales, soy bien conocido ahí, buscan a la DOJ, ¿no? ADOJ, que son el acrónimo de Alfonso de la Ojeda. Me pueden buscar en Twitter, en Facebook. Ahí estoy a su servicio, publico regular a la DOJ, AL de Alfonso, AD de Adrián y OJ de Ojeda. Son 6 letras, a la DOJ. A la DOJ, si quieren. ¿Sí? Me buscan en Twitter, me buscan en Facebook, ahí van a encontrar mis páginas. Publico así quincenalmente algunas cosas que de repente pueden servir para el tema. Voy a hacer más publicaciones ahora ya sobre el tema de gestión pública. Y nada, a disposición, y ojalá pues pronto tengamos oportunidad de seguir viendo a CECAP haciendo más actividades como estas, y que ustedes también al término del curso pues se encuentren satisfechos con la información y el conocimiento adquirido. Muy amables por la atención y la participación. Buenas noches.